tardes. Vamos a continuar con esta primera sesión de la tarde. Gracias a todos los resistentes por estar aquí. Que sabéis que está más centrada en los aspectos históricos. Os voy a presentar a los que van a llevarnos este debate hoy. Amaya Alzaga, que está aquí la primera a mi derecha, es profesora contratada, doctora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED y ha realizado una tesis doctoral con premio extraordinario de doctorado que versa sobre Raimundo de Madrazo y Garreta y el ambiente artístico de su época entre París y Nueva York. Ha realizado estancias de investigación en distintos centros, entre ellos la Hispanic Society of America. Ha sido miembro de varios proyectos de investigación y es editora de la revista Cartas Hispánicas adscrita al Museo Lázaro Galdiano. Ha investigado y publicado sobre pintura española del siglo XIX, sobre la fortuna de la pintura española fuera de España y sobre coleccionismo artístico a finales del siglo XIX. Eulalia Martínez, Lali Martínez, es profesora de Historia del Arte y Estética y jefa del Departamento de Plástica Teatral en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Está realizando ahora una tesis doctoral sobre filosofía de la fotografía y antes de dedicarse a la docencia, trabajó en el Museo de Historia de la Fotografía Fratelli Alinari de Florencia y como técnico de patrimonio para la Junta de Extremadura. Y Miguel Luque Talabán es profesor titular y director del Departamento de Historia de América I de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Dedicó su tesis a la literatura jurídica indiana de los siglos XVI al XVIII. Ha realizado estancias de investigación en varias instituciones y ha participado en varios proyectos de investigación. Es miembro de distintas asociaciones y consejos editoriales académicos y sus estudios se centran sobre todo en el derecho indiano, la historia de Iberoasia y temas relacionados con la historia de América. Y como veis, son todos excelentes participantes, muy bien elegidos por Enrique Pérez, de nuestro Departamento de Educación. Por mi parte, yo soy Lucía Villarreal, soy la jefe del Servicio de Exposiciones Temporales del Museo y bueno, he estado junto con Irene Sen y con Juan Ramón Sanz organizando la exposición dedicada a la Hispanic Society of America, que habréis podido ver todos. Os quería comentar que, bueno, puesto que estas son unas sesiones dedicadas al aspecto docente, ¿qué objetivos suelen tener nuestras exposiciones? Que siempre tienen un marco muy adecuado para utilizarlas como herramienta docente y de forma muy relevante en un ámbito como el de esta sesión, en los aspectos históricos. Sabéis que las colecciones del Museo del Prado son unas buenas representantes de cuál ha sido el devenir histórico en España, en la medida en que en una buena parte proceden de los fondos de las colecciones reales y representan bastante cumplidamente cuál fue el tránsito de los reyes de España por el interés artístico. Naturalmente, somos un museo de arte, además no llegamos. Nuestras exposiciones se centran de forma habitual, o bien literalmente o bien conceptualmente, en aquello que suelen abarcar, en aquello que abarcan nuestras colecciones. Una exposición como la de la Hispanic Society viene a complementar este discurso que puede ofrecer al visitante la colección permanente y realmente, en ese sentido, yo quería invitar a Lali a que empiece hablándonos respecto a cómo una exposición temporal, y no solamente la colección del museo, puede ser utilizada como una herramienta docente, no solo de la historia del arte, sino también en otros ámbitos de las disciplinas artísticas. Buenas tardes a todos. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, antes de empezar a hablar un poco de lo que para mí, evidentemente, para mí como docente de una Escuela Superior de Arte Dramático, ha supuesto el ver el montaje de esta exposición y jugando un poco con la ventaja que supone haber visto a todos mis compañeros en los debates anteriores, me aprovecho si me dejan, de esto para decir que, bueno, primero yo como docente de un Centro Superior de Arte Dramático me siento súper afortunada porque
a mí todo me vale. Y cuando digo que todo me vale, es que yo, en mis clases de Historia del Arte, sirven para prácticamente direccionar e integrar todas las asignaturas. Esto lo digo aquí porque probablemente muchos o algunos de vosotros estáis en centros donde se dé teatro o los alumnos tengan que hacer montajes teatrales para ver si de alguna manera también podéis o queréis integrarlo. Y volviendo a lo que decía antes de haber robado un poco de las anteriores mesas redondas, cuando Enrique, por ejemplo, decía que los objetos se pueden tocar, es que los objetos se deben de tocar. Un actor, sobre todo, ¿para qué le sirve el objeto a un actor? Para poder interrelacionar con ellos y a través de esa interrelación, de ese patrimonio, poder comprender de qué forma se usa ese objeto, lógicamente. Pero no solamente objetos como pueden ser una copa, como pueden ser una bandeja, como pueden ser un cáliz o como puede ser pues un misal, un libro, sino también para los que nos dedicamos un poco a esto, pues todo el tema de la indumentaria es algo fundamental. Y no solamente para vestir a un personaje, que es necesario. Y la historia del arte, yo siempre digo lo mismo, ¿qué queréis? ¿De qué os queréis vestir? Pues nada, coged un cuadro, si está todo ahí, todo ahí. Sino además, para que cuando ellos, por ejemplo, estén trabajando con una obra en verso o una obra de Calderón o una obra que tiene un lenguaje un poco más peculiar, donde hay referencias a indumentarias que a día de hoy ya no existen, al menos puedan interpretar esa palabra con verdad. Y la única forma de hacerlo es sabiendo exactamente qué tipo de objeto están utilizando, cómo se visten y bueno, pues todas estas alusiones que son cómo coger el patrimonio y llevarlo a su terreno. Además, es que es mi misión. Yo necesito llevar a los alumnos a mi terreno y al mismo tiempo llevar mi terreno a ellos, para que ellos puedan comprenderlo y sobre todo puedan estudiarlo. En relación ya con el tema más directo de la exposición de la muestra temporal, yo en un principio, cuando Enrique me planteó este tema y ver de qué iba la cosa, no me planteé en ningún momento hablar de la muestra porque no pensé en ella, simplemente pensé en una exposición. Cuando digo muestra, estoy hablando como cuestión física, escénica. La vi como una cuestión, bueno, pues hay un montón de objetos, de cuadros, de cosas sobre las que tendremos que dialogar. Pero el día que para mí fue muy significativo, que vinimos aquí todos juntitos a ver esa exposición a puerta cerrada, y digo lo de puerta cerrada porque es muy importante, me di cuenta, para mí fue un shock contemplar sin público, sin nadie, todo eso como lo vi como un espacio escénico, un auténtico espectáculo. Entonces, claro, yo ahí, para mí me resulta muy entroncable, sobre todo con las asignaturas que están relacionadas con los alumnos que estudian dirección escénica, todo el tema de las escenografías, porque, bueno, he traído aquí, en esta primera imagen, simplemente pongo algunas de las características del espacio escénico. Y si las veis, os vais a dar cuenta de que comparten prácticamente características muy similares, iguales, con todo lo que es un espacio expositivo. Sobre todo, yo pienso en el espacio de las exposiciones temporales, que casi tienen... Igual me equivoco, pero bueno, insisto, es mi punto de vista, ¿no? Casi tienen que dirigir aún más un contenido concreto, un contenido con un principio y un fin muy claros y y poner todavía mucho más en valor esos objetos que a lo mejor el conjunto en general de los objetos que se encuentran en un museo. Por lo tanto, si vamos a hacer un paralelismo con el espacio escenográfico, los montajes escénicos con el teatro, nos encontramos que tenemos unas piezas, que son los actores, que funcionan como actores, nos encontramos con un público, que es el espectador, con un texto dramático, que realmente es el contenido que contienen esos objetos y que tienen que trasladar, y un espacio escénico, que son las salas en las cuales se tienen que exhibir. Si veis estos puntos, cada montaje reclama su propio espacio, resistencia a la convencionalidad, bueno, nada en el escenario es gratuito, los 4 lados del actor hablan, el ojo del espectador, la búsqueda, la teatralidad, bla, 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 el entorno, el sentido, todo esto que corresponde a las características de lo que debe de tener un espacio escenográfico es también lo que contiene o lo que es un espacio expositivo. Entendiendo esa exposición como una dramaturgia
un drama, unos diálogos que se deben de establecer entre esos personajes que actúan y que son los objetos de la exposición y que evidentemente tienen que comunicarnos algo. Entonces yo me quedé muy sorprendida cuando entré, bueno, me gustó, me encantó entrar y ver ese contexto que además en teatro lo utilizamos mucho, de negro, mate, estoy hablando de la planta de abajo, negro, mate, totalmente minimalista en cuanto a mostrar los objetos, pero al mismo tiempo muy expresivo, muy simbólico, y la iluminación, de la cual luego diré algo, que también contribuye a dar ese cariz dramático. Y sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros, que somos los espectadores, en este caso somos espectadores privilegiados porque podemos penetrar en el interior del espacio escénico. Y además somos nosotros los que focalizamos cada objeto en función de la importancia que le queramos dar en cada momento. Es un poco como cuando un actor sale a un escenario y es el foco el que va dirigiendo la atención. En este caso, nosotros somos el foco y nosotros vamos dirigiendo esa atención a los distintos objetos. Entonces, pues yo he pensado, bueno, aquí traigo unas imágenes, bueno, si habéis visto la exposición, simplemente lo traigo como para ilustrar un poco de todo lo que estoy diciendo. Son esos objetos, personajes que se encuentran iluminados con una luz muy concreta, con también una serie de proyecciones que a mí me han dado mucho que pensar y un espacio aislado donde el espectador y el público penetra. Y claro, yo viendo esto no he podido dejar de pensar en montajes escenográficos, escénicos, y sobre todo en dos autores que son los que se consideran los renovadores de la escenografía del siglo XX, como son Adolf Appia y Gordon Craig. Sobre todo Appia es un escenógrafo que le da muchísima importancia al espacio y a la luz. Además, como veis, utiliza módulos muy minimalistas, un gran sentido de la verticalidad, una importancia fundamental de las luces y de las sombras. Craig también le da mucha importancia a la verticalidad y a la abstracción, y es que son todos los elementos que yo he encontrado en esta exposición y que a mí me la hacen plantear para presentársela a mis alumnos como un espacio, como un espectáculo, como un espacio escenográfico. Sobre todo me ha parecido bastante… Bueno, aquí os traigo un ejemplo de actores metidos en urnas, unas urnas gigantescas, como si fueran objetos de una exposición para exhibir, para ser exhibidos, y sobre todo el espacio creado para la biblioteca me ha llamado muchísimo la atención porque me ha recordado también en todos estos espacios virtuales escenográficos, también muchos de ellos basados en estos renovadores, en Appia y en Craig, muy interesantes, ¿no? Para terminar, que tampoco quiero quitar mucho tiempo, pues también es muy importante para un alumno o para vosotros, si vais a trabajar teatro con los alumnos, el tema de la iluminación. Evidentemente, la iluminación es algo que contribuye a generar, a crear ese discurso. Y, bueno, simplemente traigo algunos ejemplos de luz cenital, que es la forma, no todas, pero es muchas de la forma. El objeto quizás necesita una luz un poco menos, más general, pero muy concentrada, como si fuese un uso de recortes. Y es que esta imagen, por ejemplo, la que hay aquí abajo, no sé si… Es que me llamó mucho la atención cuando la vi, porque es que me subyugó tanto el entrar en esa sala y ver la proyección de ese objeto en el suelo, que fue ya lo que me mató, lo que dije, es que esto es un puro espectáculo de luces, de contexto, para poner en valor toda esta serie de objetos que después de todo son los actores, ¿no? Y ya está, y solamente para finalizar, y también como recurso para llevar a los alumnos a mi terreno, poner este cuadro de Zuloaga, que se encuentra en la parte superior, la parte de arriba, y un ejemplo de iluminación de candilejas, para ilustrar simplemente ante los alumnos de qué forma, cómo se refleja esta iluminación. Y también quiero nombrar un cuadro que salió antes, no recuerdo exactamente, que es el de El jaleo de Sargent, que creo que tú lo vas a plantear ahora, que también tiene esta iluminación de candilejas. Entonces, cuando salga, pues estad atentos, ¿no? Todos estos son recursos teatrales, recursos que se pueden utilizar para direccionar un poco todas
pues eso, quien quiera hacer teatro o incluso también dentro del ámbito de la literatura o de lo que os parezca. Y bueno, de momento esto... Gracias, Lali. Bueno, de hecho, este es el montaje probablemente más escenográfico que haya hecho el Museo del Prado desde hace 17 años, a lo mejor. Yo creo que la última vez que recuerdo un montaje con un esfuerzo casi teatral fue La moneda del siglo y aquellas exposiciones de 2000 o de 2001. Sabéis, seguramente muchos de vosotros, que por lo general el Museo del Prado hace exposiciones que no inciden especialmente en dar una escenografía muy espectacular. En este caso, desde luego, la exposición lo merecía, en cierta medida porque nos parecía necesario singularizar los objetos, como justamente decía Lali, es precisamente un punto de vista muy escenográfico para que quien viene a visitar la exposición no transcurra por ella como lamentablemente hacemos a menudo por los museos de arqueología, donde nos encontramos torques, cerámicas, objetos de marfil y cosas por el estilo, y pasamos un poco como... No queríamos dar esta idea de un fluir de objetos que no quedan debidamente individualizados. El diseño del montaje lo ha hecho Jesús Moreno y sé que está justamente satisfecho con el resultado. La verdad es que ha sido un trabajo muy pensado y nos alegramos mucho de que la biblioteca haya tenido tanto éxito porque es el escenario estrella, digamos, de este montaje. Habréis percibido también, es muy obvio, que una vez pasado ese montaje más dramático de la planta baja, una vez que uno sube a la primera, estamos ya en un discurso más habitual en estas salas de esta institución. Sí. Habéis visto también que hemos cambiado el color, sí, estamos ya como en otro tono completamente distinto. Y quería también, creo que Lali, ¿quieres decir algo antes de que pase a...? No, simplemente lo que acabas de decir, que se me ha pasado, el cambio de la planta baja a la planta alta y también la pintura. O sea, es que está todo perfectamente relacionado con el discurso, para mí discurso dramático, o cuando digo dramático pues no estoy hablando de dramatismo, sí, sino estoy hablando de teatralidad, que está perfectamente claro. Sí, solamente quería comentar que en relación a esto que estáis comentando y sobre todo que ha comentado Lali y tú, pues realmente una exposición, yo también siempre he pensado que es un gran espectáculo, en este caso científico, pero dirigido al gran público. Las exposiciones no se hacen para el público erudito, el público especialista, vamos a llamarlo así, porque ese público ya tiene otros circuitos. La exposición tiene que ir dirigida al gran público y hay que cautivar a ese gran público desde el minuto 1 hasta que sale de la exposición. Y cuanto más tiempo esté dentro de la exposición, mucho mejor, ¿no? Yo, desde luego, que he tenido la fortuna también de trabajar con Jesús Moreno, pues se nota muchísimo el cuidado que habéis puesto todos desde el museo, también en el diseño, de tratar a cada pieza como joya, ¿no? Yo creo que ese es el tratamiento que requiere ese tipo de piezas para que precisamente, como tú muy bien señalas, el público no pase cuando vea 17 cuencos del vaso campaniforme, ¿no? Sino que vea 3 seleccionados como las joyas que son, ¿no? Como si fuera una joyería francesa o española, me da igual, súper sofisticada, ¿no? Yo creo que ese es un gran acierto y luego, desde luego, la escenografía es espectacular, ¿no? Sí. Y también es un relato, al mismo tiempo que es escenográfico, y puesto que estamos en una sesión que también quiere tratar sobre historia y cómo contarla, por otro lado, tiene el discurso del montaje es bastante tradicional en la medida en la que es cronológico. Sí. Comienzas con lo más antiguo, terminas con lo más reciente, con algún salto, pero en términos generales es esencialmente cronológico y en algunos momentos geográfico, en lo que tiene que ver con América y Filipinas. Y habéis conseguido, Lucía, una cosa que yo hacía muchísimo que no veía en una exposición, o no hasta este punto, que decía antes Enrique que no, de momento no tiene la acogida de público que se esperaba, pero yo estuve ayer, porque estoy viviendo fuera, y pude venir ayer a verla, por desgracia, un poco tarde ya, pero estaba todo el mundo leyendo las cartelas de cada pieza. O sea, se ha conseguido lo que decía Lali, ¿no? De la individualización del actor, del foco en cada pieza. Todo lo contrario a lo que tú bien dices de ir por el Arqueológico Nacional, de otro, puerta. Y esto es todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo decía que es una carta de hidalguía, ¿no? Y a leerse esto. ¿Y qué será esto, no? La sensación ante un tesoro que hemos tenido siempre muy cerca. Y Sofía decía esta mañana
con muchísima razón, de oye, que hay muchas piezas que están en artes decorativas, ¿no? Y es absolutamente cierto, pero no las hemos mirado así. No, yo creo que es cierto que hay muchas obras que están en esta exposición que uno puede pensar, ¿y para qué las traes desde Nueva York? Claro, si puedo ir al arqueológico, puedo ir a decenas de museos en España, e incluso sin salir de Madrid. La cuestión aquí es que esta colección da una imagen histórica. Y por eso es muy pertinente para la enseñanza de historia y para que tratemos de ella en una sesión como esta, porque de hecho el haber elegido un discurso cronológico en parte también tiene que ver con permitir ver cómo esto es una manera de contar una historia de España. Una determinada, como podría haber habido otras. Yo en algún momento me planteé si no se podía enfocar desde el punto de vista de cómo Huntington hizo esta colección, que entra primero, que le interesa por épocas, pero se ha elegido este discurso que es muy útil desde el punto de vista de la perspectiva histórica cambiante de las cosas, y ahí desde luego Miguel es el que puede... Hombre, yo creo que lo hablábamos esta mañana también con Joaquín, que luego intervenirá en la siguiente mesa, que es una colección que responde perfectamente a un modo de entender la historia de España muy propio y muy contextualizado entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Todas las piezas que colecciona, sobre todo en esa primera sala arqueológica, son piezas que van en la línea de la recuperación de un pasado de una determinada manera. El tema del mundo ario, vamos a poner todo entre comillas, el tema de la creación de ese mito de lo celta, de lo celtíbero, en ese contexto en ese contexto histórico también, y cómo esa pulsión de coleccionar viene marcada también por lo que por la creación de un gusto, en definitiva, ¿no? Que es algo que en el catálogo de la exposición, que si no nos llamamos de tú, ya nos conocemos casi muchos de nosotros, habréis podido ver, se trata yo creo que además muy acertadamente, que es como, igual que el gusto por el arte español se construye en un determinado momento, también se construye el gusto por otras piezas arqueológicas, y de hecho luego lo podremos hablar, pero él no colecciona nada americano de la América virreinal, básicamente porque en ese momento todavía no está desarrollado el gusto por ese entorno, por lo menos es mi hipótesis, ¿no? Y yo creo que entonces yo creo que está muy acertado el construirlo como está construido el discurso de la exposición, hablando de lo escenográfico, porque entra en la lógica de cómo se veía la historia en ese momento también. Y también además es interesante desde el punto de vista, bueno, España probablemente es uno de los estados modernos que arrastra una historia de nación en crisis de identidad permanente, que la traemos de hace siglos y seguimos dándole vueltas. Los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX son probablemente un punto álgido de España como nación en crisis de identidad, porque no solamente es una percepción interna, sino que además es una percepción externa que tiene fundamentos, y seguramente una colección como esta sea un buen ejemplo para reflejar cómo se trata desde la joven naciente potencia a una nación en crisis de identidad, y qué cuenta una colección como esta, ¿no? Queríamos, no sé si adelantamos ya con esto o pasamos primero a 1800, al gusto por lo... Sí, quizá está muy bien si aprovechamos para hablar de... ¿Me dejas, Lali? Está allí. Lo tengo. ¿Te vas tú primero? Sí. Lo tenemos pautado como si fuera un acto de ballet. Esta mañana ha encantado, pues nosotros... Ha hablado Lali muy bien, me ha dado un pie magnífico de las cajas, ¿no? El Museo del Prado como caja de lo que salió y ahora vuelve. Yo quiero hablar de la caja original que se le hizo, que es cómo se crea ese museo, ¿no? Y quiero que os retrotraigáis de nuevo. Llevamos todo el día saltando, ¿verdad?, a esa nación, como nos acaba de indicar perfectamente Lucía, ¿no? Frente a la nación en crisis, esa América que nace, que se siente una nueva potencia, absolutamente consciente de serlo, desde el fin de la Guerra de Secesión, en 1865, que todos conocemos por las películas del oeste, se da cuenta que va a ser la nueva nación dominante, y tiene una progresiva y exitosa industrialización que se evidencia muy bien en el desastre de Cuba, para desgracia nuestra, ¿no?, en la superioridad militar norteamericana. Y en ese mismo momento de superioridad, los americanos asumen un rol protector de lo europeo, ¿no? Este es un concepto que se ha tratado poco hoy, que yo creo que es muy importante porque justifica muy bien el coleccionismo norteamericano, que ellos
ellos, buena gente, ¿no? Quieren proteger, salvaguardar, custodiar y recopilar el alma, la esencia de una Europa de antiguas monarquías en declive, y ellos ahora, potentes acaudalados, quieren asumir ese pasado del que ellos no tienen, por otro lado, ¿no? Ellos van a hacer propio el pasado ajeno. Esto ha sucedido varias veces en la historia del arte, que es mi campo, cuando justo después de la Revolución Francesa, ¿no? Llegan varios momentos que ustedes conocéis sobradamente, pero por ejemplo en la monarquía de Luis Felipe del 30 al 48, pues ahí se produce una crisis de identidad, porque tras haberle cortado la cabeza a los reyes, el terror de Robespierre y Napoleón, pues llega un momento que se dan cuenta que no tienen modelos, no tienen en qué se inspiran, quiénes son los elegantes, ¿no? Tienen una nueva clase de burgueses que ha desterrado y cortado la cabeza a la nobleza y les ha quitado las colecciones, y entonces, ¿qué es lo elegante, ¿no? Bueno, pues rápidamente se ponen a sacar las mismas cuberterías, la misma pintura, se retratan exactamente igual que los nobles que han desterrado. Pues los americanos es lo mismo, ¿no? Los americanos, al ser conscientes de que son la primera potencia del mundo, quieren ser europeos, quieren el urbanismo de París, la elegancia de ciudades como Viena. Ellos tienen unas ciudades, por este individualismo tan norteamericano, profundamente caóticas, profundamente desiguales, ¿no? Y entonces empiezan a hacer los primeros planes de ordenación, y su gran momento de auge, ¿no? El gran momento que van a tener es la World Centennial Colonial Exhibition de 1893, la famosa exposición de Chicago, la exposición mundial de Chicago, donde ellos se presentan al mundo, ¿no? Y se van a presentar al mundo con unos edificios que resultan ser muy uniformes, muy ordenados, muy útiles, y después de esa exhibición se dan cuenta que quieren implantar esos edificios en las ciudades, ¿no? Entonces se dan cuenta de las ventajas que tienen las grandes vistas, ¿no? Las vistas despejadas, lo que luego será el Capitolio, y es una arquitectura que la primera generación de arquitectos norteamericanos que ha ido a Francia, estudia en Francia en la Escuela de Bellas Artes de París, la École des Beaux-Arts, y entonces los americanos a esto lo llaman el estilo Beaux-Arts, ¿no? Es el estilo de desde los 70 hasta los 10 más o menos, es un estilo de neo-renacimiento italiano, profundamente ordenado, armónico, y que a la vez permite unas grandes perspectivas. Bien, pues en este mismo deseo hacen el plan de ordenación urbana de Nueva York en 1907, que no se lleva a cabo del todo, posiblemente porque Manhattan sea prácticamente imposible de ordenar, pero el edificio paradigmático uno de los edificios paradigmáticos de la Escuela de Beaux-Arts, ¿no? Americana, de la Escuela de Bellas Artes funcional, es lo que llaman en Nueva York Audubon Terrace, o sea, la terraza Audubon. Audubon es el nombre del anterior propietario de aquellos terrenos, que es donde se ubica la Hispanic Society, junto a otros muchos edificios en el complejo que crea Huntington. Entonces, tienen ustedes tenéis que entender una doble vía que confluye en Estados Unidos. Se encuentran que no tienen un pasado glorioso, que son la primera potencia, que tienen que presentarse al mundo y presentar unas nuevas ciudades, y que ha llegado el momento, terminada la Guerra de Secesión y de Cuba, de hacer las grandes instituciones filantrópicas, ¿no? Nueva York se pone a dar ejemplo con Columbia University, el Metropolitan Museum, la Public Library, ¿no? Es el momento, el llamado Gilded Age. Nosotros tenemos nuestro siglo de oro. El siglo de oro norteamericano no llega a ser un siglo, pero son estos años 1870 hasta los felices 20, que ellos llaman la Edad Dorada, ¿no? El Gilded Age. Y entonces ese Gilded Age tiene además una función moralizante por parte de la élite. El americano que tiene dinero siente como un sentir, un deber patriótico, coleccionar y fundar una institución o filantrópica o de algún modo educativa. ¿Por qué? Porque se encuentran que al ser el país más en auge del mundo, están recibiendo una inmigración inmensa, que tienen que aleccionar. La élite americana lo que tampoco quiere es que le empiecen a llegar, esto quizás os suena muy familiar ahora mismo, que le empiece a llegar gente con diferentes culturas que hay que amoldar de alguna manera. Entonces hacen un estilo arquitectónico uniforme, que es el estilo Bellas Artes,
y lo dotan de un sentido de moral, de civismo, de orden, de esto es lo que hay que hacer. Los americanos enseñan, los americanos compran con un sentido docente. Bien, pues Huntington, y aquí lo voy a dejar por ahora, Huntington le encarga a su primo, que se llamaba también Huntington, que es el arquitecto de la Hispanic Society, que es primo carnal de Archer y que se ha formado ya en París, en la Escuela de Bellas Artes, que le haga un edificio italiano, ¿no? A mí, alguna vez me han preguntado algún alumno, pero yo, tanta Hispanic Society y luego por fuera es italiano, ¿no? Y es verdad, y es verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren una caja eterna, una caja sólida, en este sentido moralizante y educativo de aleccionar al pueblo, ¿no? Quieren que la idea sea de museo, sea neutra, sea austera, sea ordenada, sea proporcionada, sea la imagen que se quiere transmitir de donde se enseña, ¿no? Ese lugar docente. Y dentro está lo que nadie espera, que es el caótico mundo hispano, ¿no? Pero siempre con una clara vocación docente de recopilar, como ya hemos dicho tantas veces hoy, de enseñar y de transmitir, promover los estudios de lengua, promover los estudios de historia, promover los estudios de arte, siempre relacionadas con el mundo español. Y fue tal la vocación docente desde el principio de la hispánica, aquí viene el caótico español interior, que lo primero que él monta, o sea, cuando él evidentemente, la hispánica es inmensa, de grande, no sé cuántos de aquí habréis estado, es un sitio muy, muy grande, por eso va a estar cerrado un tiempo hasta que lo acondicionen. Y el Great Hall, o sea, para que un americano le llame Great Hall a un hall, ya tiene un tamaño, el Great Hall, lo primero que hace él cuando empieza a organizar las colecciones con arriba los retablos, los tapices, las telas, no sé qué, lo primero que monta es la biblioteca en el Great Hall. O sea, él lo primero que quiere es que desde el momento de mediados del 1908 que él abre al público, eso sirva para estudiar, ¿no? Y que se presten unos materiales, que se presten unos libros, como ha dicho Marta, unas canciones que se difunda y sirva como labor educativa desde el minuto 1, ¿no? Luego, evidentemente, la biblioteca ya no está aquí y, de hecho, esto se desmonta luego para la gran exposición Sorolla, ¿no? Y desde el principio la biblioteca de Huntington tiene muy clara que no deja sacar los libros, ¿no? Temiendo un poco cierto expolio, él deja los libros, es de las primeras bibliotecas que permite solo consultar en sala desde 1908. Bueno, pues dejo aquí mi caja de la Hispanic. Gracias, Amaya. Es muy interesante esta cuestión de la identificación con la cultura clásica que Europa sí tenía, cómo se conforman estéticamente, arquitectónicamente. De hecho, en esas décadas primeras de la segunda mitad del XIX ni siquiera había llegado la moda de lo español o lo hispano todavía. Se coleccionaba sobre todo en el ámbito artístico, se coleccionaba sobre todo lo que más, aquello que viniera de Francia. Aquello que viniera de Francia era fantástico, fuera clásico o muy pronto fue bien recibido el impresionismo, pero lo español todavía no había emergido hasta que emergió y fue un furor. Realmente fue una especie de... Richard Kagan tiene un artículo, ¿no? Que habla del Spanish Craze, que fue realmente un craze total. Y a esas exposiciones, como la de Chicago, sucedieron otras exposiciones americanas, iberoamericanas, hispanas, en las que aparecían réplicas de la Giralda por todas partes, aparecían cosas como patios, y ya nació esta confusión en la que los norteamericanos siguen viviendo de forma bastante extendida entre lo que es lo hispano, lo que es lo español, una confusión grande en una gran parte de ese inmenso territorio acerca del pasado como colonia de la metrópoli que había sido España, y una generación de una imagen de lo que era España a caballo entre la leyenda negra y el folclore romántico, muy apuntalada por historiadores desde finales del siglo XIX. Enrique, que seguro que tú nos puedes contar mucho más sobre esto. Bueno, me voy a levantar un momentito. Ay, perdón, me caigo. Para coger Ay, sí. No te lo he traído, perdóname. No, pero bueno, ya estamos aquí, pues ya.
Bueno, básicamente, como bien decía ahora Lucía y como estaba diciendo ahora Maya, hay un fenómeno histórico que sustenta todo, hay un proceso histórico que sustenta, o historiográfico en este caso, y también social y cultural que sustenta toda este afán que va a desembocar en esta pasión por lo hispánico, ¿no? El mundo hispánico en ese contexto amplio que decía ahora Lucía. Fundamentalmente todo tiene que ver con una fecha clave que es 1892, la fecha del cuarto centenario del descubrimiento de América, que va a ser celebrada tanto en Estados Unidos como en algunas naciones iberoamericanas, como por supuesto también en la propia España, ¿no? Este fenómeno de 1892, al que responde las imágenes que ponía ahora Amaya de la exposición de Chicago, que también se conoció con el nombre de Exposición Mundial Colombinista, podríamos traducirlo de esta manera, causó verdadero furor en Estados Unidos. Cuando decimos furor, tampoco hay que pensar que todo el mundo estaba enloquecido con la figura de Cristóbal Colón, que ya sabemos que siempre es una persona muy poco... O sea, depende de las épocas, ¿no? Yo soy americanista y yo amo a Colón, pero hay personas que no aman a Colón. Pero bromas aparte, por la hora, no es broma que le quiero, es verdad. Es verdad que le quiero. Hay ciudades que toman el nombre de Colón, se erigen estatuas en honor a Cristóbal Colón, y realmente vamos a ver algunas imágenes en relación a esta pasión por lo hispánico, que realmente comienza mucho antes de 1892, aunque de manera muy aislada todavía, ¿no? En Estados Unidos hay personajes como William Prescott, que es un gran historiador, un historiador positivista, muy propio de él muere en la primera mitad del siglo XIX, pero es una personalidad que trabaja profundamente el mundo de lo hispánico. Es el primer estadounidense de una manera intensa que publica obras sobre la conquista de México, la conquista del Perú, el pasado mexica o azteca, él lo llama azteca, etc. Por tanto, es el primer gran hispanista, podríamos definirlo así, en Estados Unidos. Esto sumado a la popularidad que tuvo en Estados Unidos la obra sobre Cristóbal Colón de Washington Irving, que aquí es bien conocido por los cuentos de la Alhambra, pues fue caldeando el ambiente, digamos, y preparando el ambiente para esto que acaba de explicar ahora Maya y Lucía, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes simplemente a modo de ambientación de un fenómeno que se vivió no solamente en España o en Estados Unidos. Recordemos que a España, por ejemplo, Nicaragua manda al gran Rubén Darío como representante para los actos celebrados en Madrid con motivo del cuarto centenario del descubrimiento, ¿no? Sino que también países como Italia, la cuna del descubridor, sobre todo en Génova, también contribuyen haciendo pues, una exposición internacional en 1892, como aquí vemos, y luego todo ese revival historicista, vamos a llamarlo así, si me permite, en torno a los lugares colombinos en el sitio de Huelva, ¿no? En la zona de Huelva, que todos podemos ver y que son eso, reconstrucciones de la época, porque algo que a mí me fascina siempre es que pensamos que todo, luego veremos algunas imágenes, ¿no? Todas estas reconstrucciones historicistas del castillo de Herzl, que luego veremos algunas imágenes, etcétera, solo pasan en Estados Unidos, pero aquí en España muchos de los lugares históricos que visitamos hoy en día pensando que son auténticos, no son más que creaciones, con mucho gusto y bien hechas, pero creaciones finalmente de principios incluso del siglo XX, o sea que tampoco nos tenemos que ir muy atrás, ¿no? Aquí vemos el Día de Colón, dedicado a Colón en Salem en 1892, es decir, es todo un fenómeno que se vive en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Esa era la idea. Yo me levanto. Yo comparto plenamente, y siempre es magnífico, Miguel, como introductorio de todos los bloques. Sí se produce una cierta pasión por lo español, pero es una pasión todavía larga a lo largo del siglo XIX, ¿no? Francia, piensen ustedes que para cuando los americanos llegan a descubrir España, Francia lleva ya 3 olas de hispanismo, ¿no? O sea, ha tenido 3, el primero con una encantadora guerra de independencia por medio y con siguientes maletas llenas de cuadros, tal, una segunda en los 30, una tercera en los 60, que es la famosa que son los terceros hispanistas, los de Manet, ¿no? Bueno, pues todavía Estados Unidos, sí sabemos que hay cuadros que llegan a lo largo del siglo XIX españoles a Estados Unidos, por ejemplo el cónsul de Cádiz, el cónsul americano en Cádiz, pues cuando vuelve se lleva un murillo, ¿no? Pero vaya usted a saber si se lo regalaron y cuál era, ¿no? No sabemos cuál es. Y hay casos excepcionales. Pero ¿qué pensaban de verdad los americanos en 1880 de la pintura española? Pues nada bueno, porque por 2 motivos. Una, por culpa de un crítico de arte encantador y un poquito radical llamado John Ruskin,
y John Ruskin escribe varios libros, todos conocidísimos por vosotros, pero defiende en líneas generales, en uno de ellos, que los artistas están intrínsecamente vinculados a la sociedad en la que habitan, ¿no? Ni siquiera por una cuestión genética, no, a la sociedad en la que habitan. Y solo aquellos artistas que habitan una república pueden ser en consecuencia plenamente libres y dignos de interés. Ahí dedica 3 líneas al arte español, en que dice es un arte mediocre, que es una basura, que no vale absolutamente nada y que es absolutamente carente de toda elevación intelectual. ¡Pum! A Ruskin le siguen todos los americanos detrás, la primera crítica americana, con lo cual el arte español. Si a esto le añadís que hay muy poca emigración española en Estados Unidos en el siglo XIX y que quienes componen la sociedad son habitualmente de origen francés, inglés, italiano, inglés, holandés, van a ir a buscar ese arte. O sea, cuando esas generaciones se establecen y hacen un dinero, los modelos que buscan los primeros coleccionistas evidentemente son los de sus raíces. Son culturas, además casi todas, exceptuando la italiana, pero con el beneplácito del Renacimiento italiano y van aparte, todas las demás culturas son por esencia protestantes, la sociedad norteamericana del XIX es esencialmente protestante, con lo cual encima le cuentas lo de la Inquisición española y el Duque de Alba, y claro, ya el terror es tal ante la pintura española, entre que Ruskin dice que somos de cuarta y el miedo a la famosa leyenda negra a la que aludió muy bien Lucía, pues claro, ya no hay quien compre pintura española. Bien, ¿qué cambia? Cambia que a partir de 1875 se estabiliza un poco la situación política en España, el americano, que per se normalmente es un viajero miedoso, ¿no? En esas épocas, un burgués acomodado, empieza a venir en 1880, con lo cual el acercamiento a España es un acercamiento pintoresco. Y diréis, qué horror, pues ahora hemos superado la Inquisición y ahora encima el ole ole. Bueno, pues sí, superamos el mito de la Inquisición, caemos de cabeza en el pintoresquismo. ¿Y qué es lo que les gusta a los americanos de primeras? Pues las vistas de España, los gitanos, a ver si me atracan, o sea, un poco el mundo de, como decía Gautier, ¿no? Voy a cruzar 4 veces Despeñaperros porque es que lo he cruzado ya 2, no me han atracado, yo no puedo escribir el viaje a España sin contar que me ha salido el bandido no sé cuál. Bueno, pues esa lectura, ¿no? Del viaje de cruzar Despeñaperros, sí, con alto riesgo, hace que el americano, entre temeroso y tal, ¿no? Viene a ver esas tierras pobladas por gitanos y gitanas, bailaores, folclore, la Giralda, ¿no? Es ese mundo al que aludía, al que antecedía un poco Miguel. Y hay 2 pintores que a mí me interesan aquí, que les he puesto aquí. ¿Han desaparecido sus nombres en algún misterio del PowerPoint? No, no han desaparecido sus nombres. Me aseguran que no. Y no. Han recuperado sus nombres, lo que no han recuperado es ni título ni ubicación, pero bueno. No, parece que sí. Como ven, los historiadores del arte y la tecnología somos todo en uno. Bien, espere, que igual aparecen los museos. Bien. Entonces, hay 2 pintores absolutamente maravillosos, no tan conocidos para nosotros, pero igual que hay una serie de pintores franceses que yo sé que todos, yo estoy de acuerdo con Pedro Martínez Plaza, no hemos tenido mucho tiempo de hablarlo hoy, pero no, yo no lo vivo todo esto tanto como un expolio, ¿no? La hispánica es el expolio, hay que recuperar. Yo lo veo mucho más, yo estudio mucho la fortuna crítica de las cosas en el extranjero como una posibilidad de descubrimiento de lo español fuera, ¿no? Y yo creo que se le debe muchísimo más a Huntington, pero sin dudarlo, desde mi punto de vista, que alguna piececilla de origen extraño, ¿no? Bueno, pero hay que saber valorar, ¿no? Que a veces en España el pintoresquismo ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque William Mary Chase es un pintor que viene a España porque los americanos empiezan a demandar, como en el Grand Tour del siglo XVII italiano, Canaletto, Velori y tal, ¿no? De las vistas de Venecia, los americanos empiezan a demandar lo español, ¿no? Yo quiero una señora bailando en mi salón. Bien, bueno, pues esa demanda hace que William Mary Chase viene a España, en principio a pintar vistas de España, y se encuentra en el Museo del Prado con Velázquez, ¿no? Es un encuentro en 1870 y algo, 12 años posterior al de Manet, ¿no? Al cambio de la pintura francesa en Manet, cambia a la americana, ¿no? El descubrimiento de Velázquez, yo creo que los españoles no somos conscientes hasta qué punto Velázquez ha condicionado la historia del arte extranjera. El descubrimiento de Velázquez causa un cambio radical en la pintura de Mary Chase. Y Mary Chase es importante
porque bueno, él se vestía de Velázquez en casa cuando vuelve a Nueva York, hacía tableau vivant con la familia, invitaba, es un personaje maravilloso, y obligaba a los alumnos neoyorquinos a venir a España a ver a Velázquez. Bien, el otro gran descubridor de lo español y de Velázquez es, ya lo ha citado antes Pedro y lo ha anunciado también Lali, es John Singer Sargent. Sargent, que es un americano raro porque nace en Venecia por trabajo de sus padres, nace en Florencia y acaba muriendo en Londres, pero da igual, es un pintor intrínsecamente norteamericano, aunque ha afincado mucho tiempo en París y Londres. Sargent se queda absolutamente impactado también por Velázquez, y ambos pintores muy conocidos, Mary Chase y Sargent, retratan a la Carmencita, ¿no?, esta famosa bailaora conocida entonces de Almería, conocida como la Perla de Sevilla, que ha iniciado una gira. Ellos la conocen en España, pero luego tienen la suerte que después de la gira por Francia e Inglaterra, Carmencita desembarca en Nueva York en 1890 y hace una gira de gran éxito en que la retratan ellos dos, ¿no? Y Sargent es muy importante, y aquí lo tienes, Lali, es muy importante además por otro papel fundamental, aparte de descubridor de lo velazqueño, porque se convierte en el gran asesor, y también lo ha adelantado con acierto Pedro Martínez Plaza, se va a convertir en un momento de su vida en el segundo o tercero gran asesor que va a tener Isabella Stewart Gardner, que es la gran coleccionista de Boston, una coleccionista muy interesante desde muchos puntos de vista, que es una coleccionista de arte italiano. Cuidado, porque Isabella Stewart Gardner compra arte italiano. ¿Y por qué le va a interesar el arte español cuando Sargent le empieza a hablar, ¿no?, de Velázquez, de Velázquez, de Velázquez? Por dos cosas: porque llega un momento que deja de poder pagar el arte italiano, que esto es una cuestión importante a tener en cuenta, porque ya se ha disparado y ya no puede comprar más, ya pasa varias crisis económicas y no puede asumir algunas piezas. Segundo, porque es verdad que descubre lo español. Ella viene a España en dos ocasiones, en 1888 acompañada a su marido, y más tarde en 1906, y a la vuelta del primer viaje, estamos en el 88, es 4 años antes de que venga Huntington a España, ella cuando vuelve coloca el jaleo teatral de John Singer Sargent y lo pone, como ha adelantado Pedro, que ha dicho no tengo tiempo de explicarles cómo se coloca, ¿no?, en Boston. Bueno, pues perfecto, porque se coloca así detrás de un arco polilobulado, ¿no?, en una gran escenografía de lo supuestamente español, y se entiende como un escenario teatral. Ali lo sabe y lo puede explicar muchísimo mejor que yo, porque además se coloca casi a la altura. Los bailadores, es muy impactante, no sé quién ha ido, pero es muy impactante cuando vas, porque entras en ese Spanish Cloister, ¿no?, y te encuentras al final esta señora bailando el jaleo de Jerez, ¿no?, el baile jerezano. Entonces ilustra muy bien ese mundo de cómo se empieza a entender lo español gracias a los viajes. Y ella, a la derecha del Spanish Cloister, monta una capilla española, que a veces se nos pasa a los españoles recordar esto, que se queda tan ancha también, que pone en el centro una escultura yacente, una sepultura, nada menos que de un caballero salmantino del siglo XV, de alabastro, que pone allí. Tienen aquí el detalle que ella se había comprado en Madrid y había sacado por la puerta en 1906, y a la izquierda una obra entonces creída certera, hoy ya solo atribuida al taller, pero es bella obra y tiene interés, de Francisco de Zurbarán, que es una virgen que ella coloca en esa escenografía de la capilla. Ella cuenta en sus memorias que le va impactando lo español, ¿no?, esa imagen de lo terrorífico de la religión española, que ella se convierte al catolicismo, y de hecho deja instrucciones en el testamento que se exponga su cadáver 3 días copiando la imagen, la figura del caballero salmantino delante de la capilla, ¿no? Y así muere Stewart Gardner. Bueno, muere mucho más tarde, pero es lo más cerca que llegamos hasta que llega Huntington, ¿no?, la que más se acerca al supuesto alma español. Gracias, a ti. Yo hay una cosa que me pregunto y que te voy a preguntar a ti, Miguel.
Esta imagen de España guiada por este papel de cruzado moral que se atribuye a Estados Unidos, por este papel de preservador de los patrimonios culturales de naciones decadentes, esta asimilación de una España católica, un país protestante, emprendedor, toda esta imagen de España que nos habéis estado contando, pero ¿qué hay de América y del americanismo? Porque Estados Unidos tiene una posición ambigua, no ambigua, bueno, siempre han sido una potencia más bien aislacionista, a pesar de que vivan en esta contradicción de ser al mismo tiempo tremendamente intervencionistas, porque ser un cruzado moral es a lo que te lleva, pero al mismo tiempo también muy reservado respecto a qué papel hacer respecto al resto de América, que son países recientemente independizados y con los que parece que ellos todavía no sabían muy bien qué posición tenían que adoptar. ¿Y qué papel tiene América y el americanismo en todo este proceso? Ahora sí que te lo doy. No, no te preocupes. No. ¿Están tus fotos primero? No lo sé. Sí, tú pasa. ¿Paso? Tú pasa. Buena idea que llevar. A ver. Ah, no. No. No, o si Bueno. queréis cambiamos de tema. No cambiamos de tema, no te preocupes. Bueno, en relación a lo que preguntas, que verdaderamente es muy interesante, el americanismo como disciplina está surgiendo en este momento, empieza a surgir en este momento. Precisamente en España hay un fenómeno muy interesante que también se refleja en la propia, lo habéis reflejado en la propia exposición y que luego los compañeros de la siguiente sesión pues tratarán, ¿no? Y que esta mañana también María José anunciaba, que es la cuestión de la crisis del 98ista, el regeneracionismo, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese proceso que se vive en España a fines del siglo XIX con la guerra con Estados Unidos, que como bien señalaba antes Amaya, es una potencia solo a partir del fin de la guerra de secesión. Antes no es la potencia, siempre cuando pensamos en historia de Estados Unidos pensamos que siempre fue una potencia desde el principio y realmente no fue así, ¿no? Entonces es en ese momento, a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos comienza, después de la guerra de secesión, a convertirse en esa potencia, cuando empieza a terminar de expandir sus fronteras, cuando anexa en varias oleadas diferentes territorios, primero en la primera mitad con México y después ya las Hawái y luego, por supuesto, irá por las posesiones españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Esto sucederá en el año 98 y todo esto lo digo al hilo de la pregunta porque realmente en ese momento es cuando en España, a partir de 1892, podemos observar en los programas de estudio españoles los primeros inicios de ese americanismo. Hay algún conato anterior, pero no hay que olvidar que España había dado también la espalda al continente americano por una razón obvia. Digo obvia en el contexto del siglo XIX. España no comienza a reconocer a las naciones iberoamericanas independientes hasta los finales de los años 30 del siglo XIX. La primera va a ser México y a partir de ahí hasta la primera década de los primeros años del siglo XX irá reconociendo sucesivamente las diferentes naciones iberoamericanas. Por tanto, no solamente no había un interés por lo americano en América, en Estados Unidos, en Norteamérica, sino tampoco había un interés por lo americano en el propio territorio español. En ese sentido, figuras del regeneracionismo como Joaquín Costa, tenemos también en la propia rama historia Ramón Menéndez Pidal, pero sobre todo por el americanista Rafael Altamira y Crevea, van a ser concretamente Rafael Altamira y Crevea el introductor del americanismo realmente como disciplina universitaria, ¿no? Ya con propia entidad. Él cuando tiene la primera cátedra en Madrid de Historia de América, el que se crea en el año 1914 en la Universidad Complutense, es una cátedra muy avanzada. Cuando uno revisa su programa de estudios, introduce un tema que es la guerra del 98, a menos de 15, 16 años, ¿no? Así contados de manera rápida, con respecto a la gran crisis que supuso. Imaginémonos una cátedra de historia de la guerra civil 15 años después de la guerra civil, de terminar la guerra civil. Hubiera sido impensable, pero Rafael Altamira introdujo ese tema porque él pensaba que sobre esa herida había que construir una nueva nación. Eso es de lo que vive el regeneracionismo, ¿no? Y desde luego es un fenómeno muy interesante. A partir de él se creará toda una escuela de americanistas. Él hará un gran viaje por el continente americano entre el año 9, 10 y el año 11. Un viaje que le lleva también a Estados Unidos y donde empieza una relación científica con los colegas del otro lado, ¿no? Del otro lado del océano. Es a partir de ahí cuando surge verdaderamente el americanismo como disciplina científica. En ese sentido, y al hilo también de lo que comentabas, perdona, es que tenía unas imágenes, no miréis, como yo le digo a mis alumnos, para no hacer... Ahora volvemos. Es que...
No miréis, no miréis. ¿Eh? Es difícil. Es que a veces estas cosas pasan en el directo. Casi que me levanto. Es que estoy mirando las pantallas de arriba y no veo nada. Entonces, a ver. Pues no hay nada. Pues la siguiente, la otra. Creo que es la otra. Ay, sí. Aquí está. Teníamos bueno, algunas piezas del museo, pero fundamentalmente el papel de ese americanismo lo llevó en ese momento la Universidad Complutense, llamada entonces todavía Universidad Central, con ese viaje a América que señalaba del profesor Altamira, en un profesor que a todos nosotros debería servirnos como modelo y como guía, ¿no? Seguramente lo conocéis, pero realmente es un personaje único, no solamente por las muchas cosas que hizo en la disciplina histórica, sino también como personalidad relevante a nivel nacional e internacional, pero también desde el punto de vista pedagógico. Él tiene un libro que se llama La enseñanza de la historia, que tiene ya más de 100 años, y es un libro que cuando lo abrimos esta mañana, que los compañeros reivindicaban con mucho acierto el papel de las humanidades en la educación, tanto secundaria como en la universidad y también en la primaria, realmente ojalá pudiéramos implementar todo lo que él dijo hace más de 100 años, porque estaríamos mucho mejor que de lo que estamos, ¿no? Y es un libro que yo os animo a consultar, el libro de La enseñanza de la historia. Aquí tenemos algunas de las imágenes de ese viaje que verdaderamente fue vivido como un acontecimiento internacional, ¿no? Tanto en el mundo científico como en el mundo social. Esta es la diapositiva que quería proyectaros, concretamente, qué instituciones españolas a comienzos del siglo XX hacen que el americanismo se convierta en la disciplina científica que hoy sigue siendo, ¿no? El papel de la Real Academia de la Historia, heredera de los cronistas de Indias, por deseo de la corona, el Archivo General de Indias, surgido en época del rey Carlos III, pero comenzado a catalogar realmente de una manera sistemática y en este momento tanto por compañeros, por colegas españoles, bueno, colegas antiguos, ¿no? Historiadores españoles, pero también por misiones de los países enviadas por diferentes países iberoamericanos, incluso investigadores estadounidenses que van viniendo buscando documentación concreta y se quedan catalogando esa documentación. El papel de la Universidad de Oviedo, donde comienza un núcleo americanista muy importante, entre ellos el propio Rafael Altamira, la Universidad Complutense de Madrid, entonces todavía llamada Universidad Central temporalmente, la Casa América de Barcelona, una institución muy interesante, menos conocida para el gran público, pero que todavía sigue existiendo, o la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, creada justo en este momento también con la idea de dotar de cientificidad y de una carcasa académica a una disciplina que en ese momento está surgiendo, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. Vuelvo atrás y te dejo ver. Bueno. De hecho, es como otra faceta más de lo que la intelectualidad y la cultura en general pueden ofrecer respecto a la relación de España con los territorios americanos. Este punto de inflexión del 98 ha dejado tanta huella que seguimos hablando de una generación del 98, seguimos hablando del regeneracionismo que tiene que ver con eso. A mí siempre me llama la atención pensar en el hecho de que al final esta guerra entre España y Estados Unidos fue poco más que un breve episodio de poca monta, digamos, en el marco de un grandísimo proceso. Fue como el capítulo de cierre que se resolvió en relativo poco tiempo respecto a todo el camino que llevaba andado España, perdiendo colonias y desapareciendo en el panorama de la relevancia geopolítica mundial. Y yo quería también preguntaros a Maya y a Lali por otros intelectuales, el papel de los artistas en esta visión. Ah, pero Enrique quiere decir algo. ¿No te parece un episodio pequeño? Has puesto cara de que no te parece pequeño. Pero quiero a Colón. No, la cuestión está, no, evidentemente es el final, y de hecho la propia prensa de la época hay una viñeta gráfica de la Ilustración Española Americana muy representativa en relación a lo que tú dices, que es el Imperio Español desde Felipe II hasta nuestros días. Y el Imperio Español lo van representando en cada época como un punto negro que se va reduciendo hasta que al final es una motita sobre la ilustración, ¿no? Realmente es una crisis espiritual más que de otro... O sea, la crisis 98ista... Es identidad, sí. Efectivamente, porque ya el profesor Jover Zamora hace muchos años demostró cómo la guerra del 98 supuso una verdadera crisis, una verdadera pérdida en vidas humanas, etc. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico no fue esa crisis. Realmente el revertir los capitales de las provincias ultramarinas a la península, o el hecho de que no cayese la monarquía y no hubiese una dictadura militar precisamente por haber participado en la guerra, a la que ya el profesor Javier Zamora dijo que se había ido sabiendo que se iba a perder, pero
por evitar el coste político que ello suponía, es una crisis más de tipo identitario, ¿no? En ese sentido resurge todo el tema de casi un arbitrismo del siglo XVII llevado al siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y para España fue casi un momento, porque de hecho al año siguiente vendieron las últimas posesiones a los alemanes, ¿no? Pero al hilo de lo que tú dices, y para dejar a las compañeras, pero sí quería leeros el prólogo. Rafael Altamira tiene un libro maravilloso que se llama Psicología del pueblo español, que precisamente resume el alma, yo creo desde mi punto de vista, como nadie, de todo lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y en el prólogo, que está escrito en el año 1902, él dice textualmente, me permitís muy poquito, ¿no? Dice: escribí el presente libro, el de Psicología del pueblo español, en aquel terrible verano de 1898, que tan honda huella dejó en el alma de los verdaderos patriotas. Entre lágrimas de pena y arrebatos de indignación, promovidos por la ineptitud de unos, la perfidia de otros, la pasividad indiferente de los más, fui llenando cuartillas inspiradas no por el enorme desaliento que a todos hubiera parecido justificado entonces, sino por la esperanza, por el afán, mejor dicho, de que surgiera como reacción al horrible desastre un movimiento análogo al que hizo de la Prusia vencida en 1808 la Alemania fuerte y gloriosa de hoy. Lo que yo soñaba era nuestra regeneración interior, la corrección de nuestras faltas, el esfuerzo vigoroso que había de sacarnos de la honda decadencia nacional, vista y acusada hacía ya tiempo por muchos de nuestros pensadores y políticos, negada por los patrioteros y egoístas y puesta de relieve a los ojos del pueblo todo con la elocuencia de las lecciones que da la adversidad, a la luz de los incendios de Cavite y de los fogonazos y explosiones de Santiago de Cuba. Él en este libro lo que hace es señalar los males del país, ¿no? Al hilo de esa crisis que le permiten reflexionar sobre el caciquismo, sobre la ausencia de educación, sobre la ignorancia de las clases gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los males que desde los males de la nación, que los afrancesados eran demonios nos han estado persiguiendo, ¿no? Y de hecho estas son como voces que intentan templar un poco en este panorama en el que España misma no sabe si venderse como un país folclórico, no sabe si enarbolar la bandera de la leyenda negra con el orgullo de lo que fue el látigo de medio mundo durante siglos. Y ahí es donde yo quería también preguntaros a vosotras por los escritores y los artistas, cómo contribuyen en estas imágenes de España. Sí, primero, ¿cuánto tiempo? No quiero tampoco quitar tiempo de... No, sí, no, vale. Tenemos Pues, 20 minutos. Vale, menos, voy a necesitar menos. A pesar de que Miguel me ha hecho spoiler y ha proyectado ya todas las imágenes, así las veis por tercera vez. Delante, detrás, de atrás, adelante, ha habido varias versiones, pero bueno, realmente a mí lo que me interesa de este tema, sobre todo para los profesores de historia y para todos un poco, es cuando planteamos a los alumnos la situación, como Lucía bien acaba de poner ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Encima de ninguna mesa, la situación que tiene España en este momento, que es realmente lamentable, y le decimos a los alumnos, bueno, pues tenemos un retraso económico tremendo, una crisis económica brutal, y además de todo eso tenemos un retraso educativo brutal, con un montón de gente que no sabía ni leer, y además de eso una clase política que roba continuamente. Ellos me dicen, bueno, ¿y qué diferencia? Realmente, es cierto, ¿qué diferencia realmente tenemos en la situación que se vivía en ese momento y la situación que desgraciadamente estamos viviendo ahora? Esto es una forma también de que los alumnos puedan reflexionar y de hacerles comprender. Había por ahí un chiste en Facebook circulando, una profesora que ponía en la pizarra historia y decía, tenéis que estudiar historia para que no se engañen a la hora de votar como vuestros padres, ¿no? Y es algo, hay que enseñar. Ellos tienen que ser conscientes de que la historia nos da capacidad crítica y volvemos a reivindicar lo que estábamos hablando esta mañana, que están matando a las humanidades. Bueno, pero independientemente de todo esto, a lo que voy. Sobre todo lo que me interesa a mí ahora en este momento es ver qué dos Españas existen. Una es la España oficial, la España que Huntington en mayor medida prácticamente quiere tener en su muestra, sobre todo voy a hablar de pintura. Es contemporáneo de Sorolla y de Zuloaga. Y él le dice a Zuloaga, usted es España para mí, usted va a salvar a la vieja España que está desapareciendo. Él lo que pretende es guardar, atesorar esos estereotipos de la Amaya, que ha hablado ya de eso, de esa España que es la que se quiere vender. Pero la realidad de la España de ese momento no es exactamente esa, es otra. Y es la España que yo llamo la España de Solana, que por cierto es un pintor que está poco representado
en la colección de Huntington, y también, pero aunque también es la España de Zuloaga. Lo que pasa es que quizás Zuloaga lo representa, tiene, digamos, que las dos vertientes. A mí para lo que me sirve todo esto es para hacer también una relación muy clara que se establece entre el teatro que se realiza en la España, dentro de España en ese momento. Tenemos un teatro que es un teatro comercial, el teatro de la comedia burguesa, de la comedia de salón, el teatro poético en verso, que ensalza las gestas heroicas, las gestas del Cid Campeador, un teatro, bueno, el primero Jacinto Benavente, por ejemplo, de poética en verso, Marquina, Villa Espesa. Luego tenemos un teatro cómico de los entremeses, de los sainetes, los hermanos Quintero, Arniches, que es lo que la gente quiere ver. Luego tenemos otro grupo que son, bueno, los que más se conocen dentro de lo que es la generación del 98, y a mí lo que más me interesa sobre todo es, aparte de Unamuno y todo ese pensamiento profundo, filosófico, del cual probablemente se hable después, pues sobre todo el teatro de Valle-Inclán. Valle-Inclán en ese momento es un autor prácticamente irrepresentable, un autor profundamente molesto, como gran parte de la pintura de Solana, y es irrepresentable no tanto porque no guste, sino porque es tan contemporáneo, tan moderno, que su forma de realizar teatro, su forma de hacer las dramaturgias era prácticamente para el teatro de la época pues bastante irrepresentable. Entonces yo simplemente pues eso, he querido hacer un poco de un paralelismo entre esa España pues pintoresca, de Zuloaga, por ejemplo, la familia del torero, Viladris Village, Catalanes de Almatret, Anglada Camarasa, Las chicas de Burriana, La Santera de Ramón Casas, Sorolla, Los aldeanos de leoneses. Bueno, es más o menos, he procurado ceñirme a la pintura que tenemos aquí en la exposición del Prado. Y aquí, en este momento, pues a mí se me ocurre hacer un paralelismo con este tipo de teatro amable, este tipo de teatro de sainetes, de folclórico, que representa pues formas castizas de hablar, personajes populares, formas indumentarias populares que se encuentran representadas en todas estas pinturas que hemos visto. Pero luego tenemos la otra parte, y la otra parte también la tiene Zuloaga, por ejemplo, en Los penitentes, en esta España más profunda de la religión, como algo que en ese momento era asfixiante. Este cuadro de Viladris Vila me alucina. Realmente, me parece un cuadro alucinante, además con una mezcla, igual me equivoco, pero veo todo este tema de las calaveritas mexicanas, el modo retablo tan fascinante, y sobre todo, aunque ya digo que no está muy representado en la colección, las pinturas de Solana, el clown está arriba, y el anciano minusválido. Y cómo no, pues en este caso, en este momento ya entramos a lo que con los alumnos se puede establecer un clarísimo paralelismo, pero ya a nivel de recrearlo ellos mismos, que es lo que realmente a mí me interesa, ¿no? Y es cómo los alumnos toman esas expresiones, incluso ahí, bueno, las pinturas negras de Goya les flipan, pero por este rollo, ese tema dramático, expresivo, exagerado, que ellos son capaces de relacionarlo muchísimo más con el tema actoral, ¿no? Bueno, aquí tenemos simplemente, traigo dos imágenes, además son montajes realizados por la ESAD de Valle-Inclán. Arriba tenemos Divinas Palabras y abajo pues es una especie de remix, por llamarlo de alguna forma, que han hecho de Martes de Carnaval, que es una trilogía, de la trilogía de Valle-Inclán, pero sobre todo para ver la importancia que puede tener la iconografía pictórica de toda esta pintura que retrata lo que es la España oscura, la España negra, el esperpento que tan poca gracia hacía en ese momento. Y nada, simplemente ya termino porque quiero... ¡Ay, socorro! Esto, no, solamente, como hemos hablado un poco de la parte también... ese rechazo al romanticismo, pues he traído dos imágenes contrastadas de Zorrilla, Don Juan Tenorio, y Las galas del difunto, de Valle-Inclán, y cómo Valle-Inclán plantea esa antítesis de personaje, el Don Juan
ese español convertido en Juanito Ventolera, que además es un excombatiente de la guerra de Troya y viene completamente hecho polvo y hecho un delincuente para liarse con la prostituta, que es el equivalente de Doña Inés. Entonces aquí se ve también claramente ese cambio que tenemos en la España de este momento. Y como no quiero, creo que ya me debo de callar, ¿no? Vale, pues eso. Que estamos aquí ya un poco preocupados por el tiempo y Amaya todavía nos puede hablar sobre esta colección procedente de esta nación vencedora y el papel de los artistas en todo esto. Me estoy desconcentrando viendo fotos. No, es que esto iba antes que lo tuyo. Ahí está. Esto no va a dar tiempo. No me lo cuento. Sí, hombre, cuenta. Pero es que no estoy, yo quería lo del CID. Pero decía hasta el final, la dirección de España, ¿no? No, el CID, cuando él viene a traducir, el que sale en el burrito con el carrito. Yo creo que mientras, Enrique, te pido que nos cuentes brevemente sobre en esta dicotomía de la España negra y la España folclórica, en la época en la que Huntington estaba empezando a formar su colección. Que por cierto empezó siendo esencialmente un bibliófilo, luego ya fue extendiendo, ¿no? El papel de lo americano, de las obras americanas, realmente en ese momento no tiene aún mucha relevancia, ¿no? Claro, en esa línea, como antes comentábamos, si quiere Amaya puede ir buscando mientras la Sí, ahora retomamos, pero así Enrique aprovechamos y que nos hable de esto. Miguel, Eso, Miguel. No pasa nada. Tenemos un coleccionismo que todavía no está desarrollado en la propia colección, como bien representáis en el catálogo y en la propia sala, son piezas muchas de ellas adquiridas después para completar esa colección de lo americana, ¿no? A mí me sorprendía, y repasando el catálogo de la colección, que por ejemplo no se hubiese preocupado, si se preocupase de coleccionar piezas arqueológicas españolas, pero no tanto piezas arqueológicas de mundo americano, ¿no? Es algo que me llamaba la atención y pensé que a lo mejor sí las tenía, aunque por otras razones no... Pero, perdona, porque yo no sé, no estoy muy al tanto de cómo ha evolucionado la arqueología en las áreas de Mesoamérica y tal. No tengo muy claro si se estaban haciendo campañas en ese momento, con difusión todavía en Norteamérica. Todavía no. Hay colecciones muy incipientes que están incluso circulando por Estados Unidos de manera itinerante, pero por eso que decíamos antes es un gusto no creado. Entonces es normal que su colección no abarque o no complete con esas obras, nada más que las que de repente se le podían cruzar en el camino, ¿no? Pero que no fuera una colección sistemática como sí vemos en el resto, ¿no? Sí, de hecho, en las últimas décadas es probablemente de lo que más peso tienen las adquisiciones de la Hispanic. Creo que lo último que habían comprado cuando cerramos la selección son estas 4 almas de Caspicara. Sí, fantásticas. Es una adquisición recentísima, es una pieza americana. Que se pueden ver en la exposición y que realmente cuando hablamos de las colecciones de otros coleccionistas también pasa exactamente lo mismo. Veíamos en las imágenes rápido, por el tiempo, pero el castillo de Hearst, que es un revival historicista una vez más, ¿no? Y que bueno, pues realmente refleja el mismo gusto coleccionista de no coleccionar piezas americanas, ¿no? Tampoco ni siquiera nativoamericanas, del propio territorio estadounidense, ¿no? Y mirar más hacia Europa que hacia otros lugares, ¿no? Entonces, no se entendía que la cultura estuviera ahí, ¿no? Claro, ellos buscaban otro tipo de cultura y yo en ese sentido, y para terminar dejar ya paso a Amaya, que ha encontrado la foto de Huntington joven, sí quería decir la importancia de, volviendo a lo del gusto, de cómo se construye el gusto, ¿no? Y de cómo a mí me preocupa en el sentido de, me interesa muchísimo cómo ellos acaban recalando en esa pasión por lo europeo, por lo hispánico, por lo francés o por lo italiano, como Gardner, que veíamos ahora que contaba Maya, y quién les introduce en ese gusto, ¿no? O es un gusto que sale de ellos. Evidentemente yo creo que no sale de ellos, y en el caso concreto de algunos de los grandes coleccionistas norteamericanos hay una figura muy polémica por lo que supone para el patrimonio, pero también muy interesante desde el punto de vista de la profesión del anticuario, que es Lord Joseph Douben of Millbank, que realmente es un personaje fascinante, ¿no? Yo hace muchos años, cuando era más pequeño, leí una biografía, cada uno lee cosas extrañas,
España si acaba en estos sitios, claro, de Joseph Douben, y me pareció fascinante porque él mismo cuenta en su autobiografía cómo él ha introducido en el gusto a todos estos grandes coleccionistas a los que primero visita, a los que hace de profesor de Historia del Arte gratuitamente, llevándoles por todos los museos importantes, a los que introduce el gusto por las piezas que él mismo vende y a los que convence una vez que las han comprado para que las donen al Estado o las pongan en un museo al público, o aunque sea privado, al finalizar su vida, ¿no? Sí. Y cómo hace todo el proceso, cosa que no sé si es totalmente cierta, porque lo cuenta él mismo, bueno, pero en mucha medida sí lo es, ¿no? Yo creo que sí, claro. y además es que es todo este es como toda una especialización profesional la que se acaba organizando entre personas como los dealers, ¿no? Los mediadores, los artistas de aquí. ¿Qué interés tienen los intelectuales y los artistas de aquí en vender y sostener una cierta imagen porque funciona el negocio al final? Y tú, Amaya, has trabajado esto bastante, y ellos ¿no? están desesperados ante la situación patrimonial en España. Que también es una cuestión... Es fácil juzgarlo desde ahora, es difícil vivir en la España 1830 de Federico Madrazo, y no es fácil la España finisecular, ¿no? Y es verdad que hay unas determinadas medidas proteccionistas. Ya cuando viene Lucien Habermeyer con su marido, que es una coleccionista hoy no citada, pero que merecía haberlo sido, porque es una gran coleccionista de Greco y sobre todo de Goya, sobre todo de 17 Goyas falsos, viene... Es un momento muy interesante porque España se despierta, ¿no? Y se despierta por un lado España, por otro lado la picaresca, por otro lado los falsificadores. Claro. Y entonces, ¿esta señora de qué tiene hambre? ¿De Goya? Pues mira, le pintamos 17 en un momento. Entonces, claro... bueno, había verdaderos profesionales de mucho renombre, claro, no en eso, sino en otra cosa. Y hay mucho pintor que encuentra trabajo falsificando cuadros conservados en casas de nobles amigos que supuestamente venden el retrato original de Goya y se quedan la copia, en realidad no se quedan la copia, sí. Pero bueno, esto se lo hacen a los Habermeyer, se lo hacen a Lázaro Galdeano en Madrid, se lo hacen a Cerralbo, no es especialmente contra los norteamericanos, ¿no? Pero evidentemente a más demanda, más falsificación. Yo quería terminar porque traía muchas cosas, pero tenía ilusión por contar una pequeña, que es como este orden de las cabezas de la historia del arte. Acabo con Huntington jovencito, pues, porque hoy he visto que se hablaba poco del interés fundamental de Huntington, ¿no? Que son los libros. Huntington es sobre todo un bibliófilo. Él con 15 años, pues se conserva su diario, toma la decisión vital y ya no va a cambiar de opinión, como de entender la literatura como interés vital, y dentro de la literatura española, idea que se refuerza con un viaje a México que hace con su padre, y dentro de la literatura española el Cantar de Mio Cid, ¿no? Entonces, gran parte de la Hispanic se la debemos al Cid. Ahora veréis por qué, porque a medida que empieza a coleccionar, me entiende muy rápido, eso sí se ha dicho hoy varias veces, que él va a hacer una colección para favorecer del otro lado del Atlántico un conocimiento directo de las tierras del Cid, que es el que él tiene, porque él viaja muchísimas veces a España desde 1892, no es una fecha ni especialmente temprana ni especialmente tardía para los americanos, pero es bastante temprana. Isabel Stuart Gardner, hemos dicho, ha venido en el 88, él viene 4 años después. El gran coleccionismo americano, como lo entendemos, ¿no? Cuando empiezan a venir Habermeyer, Meadows, Frick, ya es a partir de 1910. Ellos se adelantan por lo menos 18 años al gusto de verdad por lo español. Él tiene 22 años, esta es una foto del momento, cuando viene acompañado de un profesor de Yale, en estas carreteras tan cómodas de 1892. Evidentemente el profesor de Yale no sale en la foto, supongo que lo han dado por sentado, ¿no? Bueno, pues, pero sabemos que viene con un profesor de Yale y escribe un libro a su vuelta que hoy no hemos citado, no sé por qué se nos ha pasado y por eso no quería dejar de hablar sin citarlo, que él plasma las impresiones de su viaje, ¿no? Que es un libro que los españoles conocemos muy poco, de 1898, del año del desastre para nosotros, ¿no? de la consagración del gran triunfo americano, que él hace, en español sería un cuaderno por el norte de España, ¿no? A notebook in northern Spain,
que él hace, insisto, en el 92 y lo escribe, o lo publica al menos en el 98, y que es un libro que plasma muy bien desde el principio los intereses de Huntington. Estamos hablando de un señor de 22 años, que muere en 1950, bueno, pues con 22 años. Se ve muy bien en el libro que lo que interesa es alejarse del tipismo del hispanismo anterior, o sea, él evita Andalucía, él no pisa en este primer viaje, no pisa Andalucía, y él defiende en el prólogo que no entiende por qué todo el amor por lo español ha pasado por identificar lo español con lo andaluz, y que claramente esta gente no ha venido como ha venido él a Galicia, a Zaragoza, a Santiago, a Oviedo, a cada pueblecito de los Pirineos, donde él va a intentar recoger el tipismo de lo español. A él le interesa desde los 20 años el tipismo, esos regionalismos, eso que está desapareciendo, y si lo piensan, porque no me va a dar tiempo a hablarlo hoy, lo que le encarga en 1910 a Sorolla, después de la gran primera exposición que le dedica a la Hispanic, es esto, es la visión de España, ¿no? Y la visión de España, esos 14 paneles grandiosos que realiza Sorolla, y no sé si ha llegado ya a Consuelo, pero que he sabido que al final le cuesta en la vida a Sorolla, porque se deja la salud en el intento y que se acaban instalando en 1926, pero todos tenéis presentes los 14 paneles de la visión de España. Eso ya está en la cabeza de Huntington en 1892, es esto ya, Y el otro gran interés que tiene es la Edad Media. ¿Y la Edad Media qué es para Huntington? Casi todas las ilustraciones, yo tengo el libro, casi todas las ilustraciones son 90% arte medieval. O sea, le interesa cómo se viste en España lo que está por desaparecer y la Edad Media, ¿no? Son los dos grandes intereses primigenios. Y la Edad Media pasa por su verdadera pasión, que es el Mio Cid. Y él consigue dar con la persona que entonces atesora el único manuscrito que se conserva del primer poema épico de la literatura española, bueno, el primer poema épico y conservado en su integridad, que es el Cantar de Mio Cid, y que estaba en 1892, cuando llegó a Hispanic, bueno, había pasado varias desaventuras, como casi todos los manuscritos, post-desamortización, y lo tenía en ese momento el hijo del Marqués de Pidal, que lo había conseguido comprar para evitar que se saliera precisamente rumbo a Inglaterra, ¿no? Entonces, Alejandro Pidal, que es el hijo del Marqués de Pidal, ya ha heredado el manuscrito y abre las puertas para que todo quien quiera lo estudie, ¿no? Y van a estudiarlo Menéndez Pelayo y Huntington, que de ahí se conocen, de esos años, estudiando el Cantar del Mio Cid, ¿no? Que, como ven, estaba ya en muy mal estado porque se leía muy mal, y desde el siglo XIX le echan varios productos químicos para intentar sacar la letra, y ahí se lo cargan. Bueno, como saben, está ahora el manuscrito en la Biblioteca Nacional más o menos desde los años 60. Bueno, pues ¿qué hace Huntington? Estamos hablando de un señor sin estudios de 22 años, muy culto, de la élite americana, pero sin estudios. Bueno, pues lo traduce al inglés, lo anota, lo publica en Estados Unidos, se pasa años lidiando con estas 74 hojas de pergamino grueso, medio destruidas en el salón madrileño del Marqués de Pidal. ¿Y esto qué hace? Esto tiene dos, para mí, consecuencias fundamentales, que son que gran parte del primer conocimiento de lo español sea el conocimiento heroico, de lo mítico, de lo medieval de España, además del pintoresquismo del que hemos hablado, y segundo, que a Huntington se le respete. Igual que a Hearst, desde el minuto uno, los españoles, primero porque tenía una gente viviendo en Madrid que todo el mundo sabía dónde vivía, y todavía todos sabemos dónde está su casa, y lo que hacía, Huntington se está presentando como un auténtico hombre erudito, científico, de una altísima erudición bibliográfica, paleográfica, que se mete muy rápido en el grupo regeneracionista intelectual. Él viene, publica el Cid en inglés en Estados Unidos, lo difunde, aprovecha para pagar un montón de ediciones de libros raros que él ha ido comprando y que va, los publica en Estados Unidos, dota a la Universidad del Congreso, la Congress Library, de más de $1 millón para que compren libros para estudiar lo español, ¿no? Hace toda esa cosa de mecenazgo que hace que ya nunca haya sombra sobre él. O sea, es un personaje que se sabe presentar tan bien
que no hay yo no he visto una sola nota en la prensa española que he consultado que arroje una duda sobre Huntington, ¿no? Y algunos sabemos que alguna duda podría haber, ¿no? Pero él se presenta es tal su interés manifiesta también su interés de querer difundir lo físico y lo espiritual español, que ya se le libera de toda sombra de duda. Es muy interesante el asunto de lo medieval, porque no lo habíamos tocado, pero es cierto que en todas estas imágenes románticas, claro, que se generan no solo de España, en general el romanticismo encuentra en lo medieval un punto de anclaje, parece como si fuera la edad de oro perdida, perdida en la edad moderna, y también hay un punto de visión romántica en Estados Unidos construida tomando como referencia, ¿no?, a los reyes católicos son los últimos salvables, creo, y luego ya vamos todo mal, en general. Y habría sido también otro hilo del que habríamos podido tirar hoy para reflexionar sobre de qué manera una colección como esta y una exposición temporal como esta nos pueden dar un pie para que se utilice como herramienta docente, para hablar de teatro y escenografía, para hablar de coleccionismo y de todas las cosas que dispara la imagen de Huntington y de esa joven nación que era tan vital y se dotaba de cultura, y también de cómo contamos la historia, cuál es el relato histórico. Esta sola exposición, solamente con 3 cosas que hemos podido tocar, nos ha permitido ya ver cómo la historia son muchas historias y siempre es una narración al final, ¿no? No sé si queréis añadir algo para cerrar, que ya tenemos 2 minutos. Yo simplemente señalarla, al hilo de lo que comentaba ahora Amaya, la fascinación de un coleccionista que efectivamente en la opinión pública española del momento despertó siempre y incluso entre la intelectualidad española despertó siempre una visión muy amable del personaje, a diferencia no solamente de Hersch, sino de otros coleccionistas y de otros anticuarios, ¿no?, del mismo agente de Hersch, que también lo fue a veces del propio Huntington, ¿no? Y realmente habría que ahondar mucho en por qué tiene esa visión, aparte de por lo que ha dicho Amaya, por otras razones que habría detrás de toda esa visión amable de él, que efectivamente era un personaje interesado por la cultura. Quizá lo más fascinante esta mañana, lo comentaban también los compañeros de la anterior mesa, qué es lo que vehicula una colección, ¿no? Es decir, qué es lo que organiza mentalmente la colección, en este caso suya, que parece que está muy sistemática y parece que es un coleccionista que colecciona siempre de manera sistemática, pero yo creo, eso es una opinión totalmente personal, que eso es una visión más desde nuestro momento en que tenemos todo ordenado, que desde su época donde él también compraba de manera como todos los coleccionistas, porque todo el que coleccione lo que coleccione, cada uno en el nivel económico que pueda y los gustos que tenga, realmente son colecciones que el coleccionista, si algo le caracteriza, es lo insaciable, ¿no? Cuando tienes 10 armaduras pues quieres 15 y si llegan más, pues más, ¿no? Luego entra el juego del intercambio, los gustos se van también depurando. Al principio compras todo porque es lo que piensas que vas a poder adquirir y después ya vas depurando tu gusto, incluso te vas desprendiendo de piezas. Yo creo que en su caso es exactamente lo mismo. La única diferencia que yo vería, y eso también es una opinión muy personal, es que él tiene la idea siempre de crear ese espacio museográfico, ese museo que es realmente un gabinete de curiosidades, como veíamos esta mañana, ¿no? Las fotografías que veíamos de los estudios, etcétera, de los museos o de las propias mansiones de William Hearst, etcétera, son escenografías donde ellos son los actores principales, ¿no? Son su casa y es su decoración. La diferencia fundamental entre una casa y un museo es precisamente pues, que eso, una es una residencia donde tú eres una pieza más de esa colección y un museo ya es otra cosa, es donde permites entrar al público más o menos amplio, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso a mí me gusta que se pueda reflexionar porque realmente lo podemos traer a colecciones como docentes que somos, que tenemos también en Madrid, de coleccionistas privados y en España, sin salir de España, porque algunos compañeros son de otras localidades. Y es una reflexión que podemos hacer, incluso atraer el coleccionismo a nuestros alumnos, ¿no? Porque todos nuestros alumnos también coleccionarán sellos, coleccionarán monedas, coleccionararán cromos, coleccionarán algo, ¿no? En definitiva, bueno, no sé, es muy antiguo ya. Lo acabo de revelar, como cuando en clase hablo del transistor. Pero bueno, todo el mundo colecciona algo, pues no sé, juegos de rol o cartas de estas que llevan los niños de Magic, que se llaman ahora, ¿no? Tengo un sobrino joven, juega con esas cosas. Entonces, en el fondo, el coleccionismo, colecciones lo que colecciones, al final, la esencia del coleccionista yo creo que es la misma, ¿no? O puede ser la misma. Sí.
Sí. Es lo que me preocupa a mí. Yo quería apuntar para terminar, y ahora sí que ya me callo, que el otro golpe que habéis dicho, que lo bien que se presenta Huntington, ¿no? con la traducción del Cid, tiene otro golpe magistral, que él, como sabéis, es arqueólogo, ¿no? Que es una cosa que le emparenta a Cerralbo. Antes me ha preguntado alguien, ¿y a quién recuerda? ¿No? Pues recuerda mucho a Lázaro, porque Lázaro es editor. Recuerda mucho a Cerralbo, recuerda a Meadows en cosas, bueno, se parece a varios coleccionistas en cosas. Y él, cuando está excavando en Itálica, muy joven, la foto que ya no busco, que sale joven con el carro, con el profesor de Yale, que son los años que inician las excavaciones de Itálica, es muy listo, porque se encuentra un tesoro de 1.500 monedas de oro que entrega al Estado español. Y ahí ya sí que se garantiza una reputación impecable de señor, ¿no? Muy serio, y eso que él es coleccionista, sabéis que su segundo interés después de los libros son las monedas, es un gran coleccionista de numismática, y él entrega rápidamente al Estado español. Llega a la exposición iberoamericana de 1929 y ¿qué le regalamos a Sevilla para presentar bien el descubrimiento y la relación con América? Pues al Cid, que no tiene nada que ver, porque como lo ha esculpido mi señora, entonces aquí pues ponemos la otra versión del Cid campeador de la Hispanic en la puerta de la Iberoamericana de 1929, y ahí sí que hay un poco de controversia, que dicen, hombre, el Cid en la exposición iberoamericana, ¿no? Y dice, bueno, pues regalo 2 Valdés Leal para reconciliarme con Sevilla, y entonces ahí ya queda todo arreglado, ¿no? Es un coleccionista respetado, querido, pero que te pone el Cid en la puerta de la Iberoamericana y ese mundo que decía Lucía en que todo vale, ¿no? De la Giralda con el tal, de lo hispano, lo español, y de las grandes escenografías que crean, ¿no? Porque Hayat es una gran escenógrafa, o sea que hacen cosas así. Y en fin, deberíais echarnos porque... Ya, Enrique nos vamos a regañar en serio, así que yo creo que... Hay que echarnos. Tenemos que dejar. Vámonos. Dais al botón y nos bajamos. Bueno, la verdad es que es una auténtica pena tener que echaros, pero yo creo que es conveniente echaros para dar paso a los siguientes. De esa manera vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de lo siguiente, y nos volvemos a ver aquí a las 6:10.